Llevo años cazando en los bosques de California y aunque no soy un viejo montañés canoso, conozco bien la naturaleza. Mi familia me enseñó pronto a rastrear, a guardar silencio y a observar todo lo que me rodea. La mayor parte del tiempo, el bosque es tranquilo, solo el sonido de los pájaros, el susurro de las hojas y de vez en cuando la pesada respiración de algún ciervo o alce. Ese fin de semana, sin embargo, fue diferente. Había conducido hasta el Bosque Nacional de Klamath para pasar unos días de caza y acampada en solitario. Es una zona escarpada, llena de bosques densos, colinas escarpadas y más aislada de lo que a la mayoría de la gente le gusta aventurarse. Perfecta para alejarse del ruido de la civilización. Acampé junto a un pequeño arroyo, a kilómetros de cualquier sendero. La noche fue tranquila, con el ulular ocasional de un búho o el aullido lejano de un coyote. Fue la segunda noche cuando todo cambió. Había estado siguiendo a un ciervo por el bosque, con pasos ligeros mientras el sol se ocultaba en el cielo. El aire era denso y las sombras se alargaban sobre la maleza. Llevaba horas moviéndome por el bosque y sentía una creciente sensación de inquietud, como si algo me estuviera observando. Sé que suena atópico, pero cuando has pasado suficiente tiempo al aire libre, aprendes a confiar en tus instintos. Me encogí de hombros pensando que estaba cansado y me centré en seguir las huellas que había estado siguiendo desde el amanecer. Pero cuando la luz empezó a desvanecerse, el bosque se volvió anormalmente silencioso. Ni pájaros, ni viento, nada. Me detuve para asimilarlo todo. El silencio me pareció opresivo, como si el bosque contuviera la respiración. Entonces lo olí, un hedor espeso y metálico en el aire. No era sangre, sino algo parecido. Fue suficiente para que arrugara la nariz y mirara a mi alrededor, preguntándome si había tropezado cerca de algo muerto. Pero el olor era demasiado fresco y potente para ser solo descomposición. Seguí adelante, pensando que tal vez había pasado un depredador, pero mi instinto me decía que algo más iba mal. Entonces, de la nada, el sonido de ramas quebrándose resonó entre los árboles detrás de mí. Fuera lo que fuera, no era sutil ni pequeño. Me quedé inmóvil, agachada, escudriñando el bosque. Podía oír el latido de mi propio corazón, pero lo único que se movía era el parpadeo ocasional de las sombras entre la maleza. No vi nada. Esperé 1 o 2 minutos, luego me levanté despacio y seguí adelante. Pero esa sensación en mis entrañas no me abandonaba. Algo no iba bien y sabía que tenía que volver al campamento. Estaba anocheciendo y no quería que me sorprendieran en la oscuridad. El camino de vuelta me pareció largo, como si los árboles se hubieran acercado y el sendero desapareciera detrás de mí. Cada pocos pasos podía oír algo que se arrastraba en el borde de mi visión, justo más allá de los gruesos troncos de los árboles. El olor. Dios, ese olor seguía empeorando, lo bastante espeso como para ahogarse. Fue entonces cuando lo oí, un gruñido bajo y gutural, casi como el de un lobo, pero más profundo, más antinatural. Me giré, con el rifle preparado y la respiración entrecortada. No había nada, solo el bosque. Seguí moviéndome, ahora más rápido, ya no me importaba no hacer ruido. Quería volver al campamento, encender un fuego e instalarme donde me sintiera seguro. Pero antes de que pudiera dar otro paso, la maleza a mi izquierda explotó. Algo salió disparado de entre los árboles, moviéndose más rápido que nada que hubiera visto antes. Me tambaleé hacia atrás, casi dejando caer mi rifle. Esa cosa era enorme. No enorme como un oso, pero sí alta, delgada y cubierta de un pelaje áspero y oscuro. Sus ojos brillaban en la penumbra, reflejándose como los de un depredador en la noche. Pero no fueron los ojos lo que me heló. Era su forma, la manera en que se movía sobre 2 patas.
pero encorvado como si estuviera a punto de ponerse a 4 patas en cualquier momento. Su cabeza era parecida a la de un lobo, con el hocico largo y los dientes enseñados, pero el cuerpo estaba mal. No era completamente animal, pero tampoco humano. El pelaje de sus hombros se erizó y soltó un gruñido que me produjo un escalofrío. El instinto se puso en marcha y levanté mi rifle, apuntando directamente a su pecho. Disparé. El chasquido del arma resonó en el bosque, pero la cosa no cayó. Se tambaleó hacia atrás, dejando escapar un horrible grito, mitad animal, mitad otra cosa. Y luego, como si nunca hubiera estado allí, desapareció entre los árboles. Durante unos segundos me quedé paralizado, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Se me aceleró el pulso y mi cuerpo temblaba por la adrenalina y el miedo. Escudriñé la arboleda, intentando volver a ver a la criatura, pero ya no estaba. No perdí tiempo. Eché a correr. Volví corriendo al campamento, sin preocuparme de hacer ruido o de comprobar mi espalda. Mis botas golpeaban el suelo del bosque, con el olor a pólvora aún en el aire. Cuando llegué al campamento, entré en el claro jadeando. El fuego casi se había apagado, solo quedaban brasas que brillaban débilmente. Cogí más leña y avivé el fuego, tratando de sentirme más seguro, pero cada susurro del viento me producía una punzada de pánico. Pasé el resto de la noche sentado junto al fuego, rifle en mano, esperando a que la cosa volviera. No volvió, pero no pude dormir. Por la mañana, recogí el campamento y salí de allí lo más rápido que pude. En el camino a casa, no podía quitarme de la cabeza la imagen de esos ojos brillantes o la forma en que se había encogido de hombros ante el disparo como si nada. He pasado años cazando en estos bosques, pero nunca había visto algo así, y espero no volver a verlo nunca. Pero aquí está la cosa. Volví unas semanas más tarde. La curiosidad se apoderó de mí. No le dije a nadie a dónde iba, simplemente metí mi equipo en la camioneta y salí. Quería ver si encontraba algo, huellas, pelaje, alguna señal de que lo que había visto era real y no una broma de mi mente. Exploré la zona durante horas, volviendo sobre mis pasos y manteniendo la vista baja. No fue hasta que llegué al lugar donde disparé que encontré algo. Sangre, oscura y seca sobre las hojas y la tierra. No me lo había imaginado. Disparara a lo que disparara, sangraba. No me quedé después de eso. Subí a mi camioneta y me fui a casa, diciéndome a mí mismo que no volvería. Pero incluso ahora hay una parte de mí que se pregunta qué demonios hay en esos bosques y si todavía está esperando. Mi familia piensa que estoy loca y mis amigos que hago el ridículo para llamar la atención. Y la policía literalmente me dijo que tenía que pensar en una broma mejor y contratar a un terapeuta. Te diré exactamente lo que he visto. Seguro que sí. Créeme, tiene que haber concienciación ahí fuera, como en todas partes. De todos modos, aquí va. Viajé unas 2 horas y media desde mi casa para hacer algo de exploración en las montañas Blue Ridge. No soy muy aficionada al senderismo, pero hace poco tuve una ruptura. Solo quería un poco de aire fresco y tal vez incluso algunas fotos bonitas de la naturaleza para mi Instagram. Una buena aventura, supongo. Aparqué y empecé a pasear. No seguí un camino específico. Creé el mío propio. Mi teléfono estaba configurado para seguir mi camino y no perderme. La tecnología es genial. Mientras deambulaba, saqué unas fotos muy bonitas de unos árboles gigantescos, unas telas de araña muy chulas e incluso una serpiente pequeña. Me lo estaba pasando muy bien, haciendo mi propio camino y simplemente respirando. Llevaba unas 2 horas caminando cuando vi un gran agujero en una de las paredes de la montaña. No estaba demasiado lejos de mí y era una subida manejable, así que subí y cuando llegué al agujero metí la cabeza y estaba oscuro.
Así que encendí la linterna de mi teléfono y fue entonces cuando me di cuenta de que se trataba de una cueva profunda. Me dejé llevar un poco pensando en cómo había descubierto una cueva, preguntándome si alguien más había estado alguna vez aquí arriba. Fue emocionante. Por supuesto que me agaché y entré. Me adentré unos metros. Iba con mucho cuidado, pero podía ver un suelo de roca lisa debajo de mí. Me sentí seguro, así que seguí caminando hacia adelante, siguiendo la luz de mi linterna, tomando una foto aquí y allá. Así que estaba a unos 15 o 16 pies cuando me di cuenta de que estaba en una caverna, una sala de la cueva. Había unas cuantas aberturas en las paredes que rodeaban la caverna. Elegí la más cercana a mí y miré dentro. Era otro túnel. Me di cuenta de que era lo bastante grande como para atravesarlo. Así que me metí por la abertura y caminé con cuidado unos metros más, y fue entonces cuando oí resbalar. Dejé de caminar, pensando que tal vez había pateado algo, y miré a mi alrededor, pero no vi nada. Entonces oí el skittering otra vez, y cuando levanté mi teléfono para mirar delante de mí, vi a una persona solo como no una persona. Estaba completamente desnuda y parecía muy desnutrida. Estaba agachado sobre sus manos y pies a unos 4 pies delante de mí, tan pálido como si nunca hubiera visto el sol. Tenía la cara hundida y podía ver claramente los pómulos. Tenía los ojos negros, no solo las pupilas como nosotros, sino todo negro entre las manos. En el suelo había un conejo a un comer. No quiero dar demasiados detalles porque algunas personas pueden tener estómagos débiles, pero honestamente pensé que podría vomitar. Volví a oír el zumbido y me di cuenta de que estaba haciendo ese ruido. No sé cómo lo supe, pero estaba llamando a sus amigos o al respaldo de su familia. No lo sé, pero estaba intentando comunicarse y no conmigo. Volví por donde había venido, pero no le quité la linterna de encima. No parecía gustarle demasiado la luz. Ni siquiera intentó acercarse a mí. Fui capaz de volver a través del agujero y eché un vistazo alrededor y no vi nada más. Entonces corrí por mi vida por donde había venido. Podía oír el ruido y cada vez se acercaba más y más fuerte. Tenía que haber más de uno. Me sentí como debía sentirse aquel conejo, como si me estuvieran cazando. Pude ver la luz de la abertura original cuando tropecé. Se me cayó el teléfono y no voy a mentir. Ni siquiera intenté recogerlo. Me levanté y salí de ese agujero. Corrí montaña abajo. Jadeaba mucho, pero mi adrenalina no me dejaba parar. Solo me detuve cuando estuve seguro de que nada me había seguido. Me di cuenta de que no tenía teléfono ni idea de dónde estaba, pero, sinceramente, estaba feliz de estar vivo. Al final encontré un rastro y conseguí volver a mi cardenal. Fui a la comisaría de policía local, pero fue inútil. No me tomaron en serio, así que me fui a casa. Lloré y grité mucho en ese viaje, y cuando llegué a casa comprobé la ubicación de mi teléfono. Cuando utilicé la función de satélite, todo lo que pude ver fue una zona muy boscosa. Ninguna boca de cueva. La última vez que comprobé la ubicación de mi teléfono se había movido más de 1 milla de su lugar original, el lugar donde se me cayó. Solo le quedaba un 3% de batería, así que estoy seguro de que murió hace tiempo, y eso fue lo que pasó. Me siento como si me hubieran comido allí. Tengo tanta suerte de no haberme congelado. Honestamente me gustaría haber tomado una foto cuando vi por primera vez que la persona pálida. Ni siquiera pensé en ello. Todas mis otras fotos subidas a la nube de todos modos. Por favor, chicos, no entren en cuevas inexploradas. Quiero decir que incluso las cuevas que han sido exploradas son probablemente peligrosas. Sé que nunca entraré en una. Cuando tenía 15 años, mis padres nos trasladaron de los suburbios de Chicago a un pueblecito del norte de Minnesota. Mi padre se había quedado sin trabajo tras el cierre de la fábrica y un primo suyo le ofreció trabajo allí. Obviamente,
No me hacía mucha ilusión cambiar de colegio a mitad del instituto, pero mudarme a un pueblo helado del norte lo hacía 1.000.000 de veces peor. Mis padres insistían en que era una zona preciosa y que, con los lagos cercanos, podíamos hacer un montón de cosas al aire libre. Nos mudamos en junio, justo después de terminar el curso escolar, y resultó que el verano no fue horrible. Fue sorprendentemente caluroso. El primo de mi padre nos dejó usar su barca y pasamos mucho tiempo en el lago. Papá nos llevó a pescar varias veces e incluso empezamos a jugar al hockey para integrarnos. Y entonces, en otoño, empezó el colegio. El nuevo colegio al que íbamos era ridículamente pequeño comparado con el que tenía en Chicago, pero hice algunos amigos bastante rápido y decidí que podría sobrevivir estos 2 últimos años antes de volver a la universidad en Chicago. Y entonces llegó el invierno. El invierno en Chicago había sido duro, así que pensé que estaba preparada. No, esto era un infierno. La temperatura era regularmente de un solo dígito, si no bajo cero. Además, estábamos lo suficientemente cerca del lago como para que la sensación térmica bajara otros 20 grados. Apenas salía de mi habitación la mayoría de los días, excepto para ir al colegio o al entrenamiento de hockey. En febrero ya me estaba volviendo loco, y en primavera empezaron a llegar las rachas de calor, y desesperados, mi hermano y yo rogamos a mis padres que nos llevaran a algún sitio, a cualquier parte. Acabaron sugiriendo que pasáramos un fin de semana en el bosque estatal a 1 hora de distancia. Nuestros padres nos habían comprado kayaks a todos por Navidad, básicamente como ofrenda de paz por la mudanza, y el parque tenía montones de lagos y ríos, así que íbamos a hacer kayak, senderismo y acampar durante la noche. Llegamos al parque el sábado por la mañana sin problemas. Encontramos un lugar para acampar y arrastramos nuestros kayaks hasta el punto de partida. Navegamos en kayak por el lago durante horas, sacando fotos de la fauna, pescando y pasando el rato. Cuando volvimos al campamento, paseamos un rato, hicimos una hoguera y cenamos. A pesar de que el día había sido anormalmente cálido, se suponía que iba a hacer frío durante la noche, así que habíamos traído mantas y muchas más. El viaje en kayak nos había agotado, así que nos dormimos en seco. En mitad de la noche me desperté con ganas de ir al baño. Lo ignoré todo lo que pude. No quería salir del saco de dormir, pero al final no tuve más remedio. Salí a duras penas intentando no despertar a mi hermano y me puse las botas y la ropa. Las tiendas estaban en un claro, pero había un pequeño grupo de árboles a unos 20 metros, así que me dirigí hacia allá. Desde luego, no iba a ir hasta los baños del campo. No llevé linterna porque la luna brillaba lo suficiente como para ver por dónde iba, y de todos modos, no iba muy lejos. Me adentré unos metros entre los árboles y me ocupé de mis asuntos. Y justo cuando estaba terminando, oí un sonido, definitivamente un sonido animal. No tenía miedo, solo curiosidad. En ese momento, todavía me estaba acostumbrando a ver animales salvajes por todas partes, y tenía un recuento de las cosas que había visto en la naturaleza últimamente. Esperaba que fuera algo interesante, como un alce o un lobo, aunque eso probablemente me asustaría. Permanecí en silencio, esperando a ver qué era. Oí algunos sonidos débiles más, pero no podía ver nada y me estaba congelando, así que decidí volver a la tienda. Justo entonces vi algo que se movía entre las ramas de los árboles. Por su altura, estaba seguro de que se trataba de un alce. Pensé en intentar despertar a mi familia en silencio, porque estaba seguro de que nunca me creerían, pero temía que desapareciera antes de que todos pudiéramos volver para verlo. Así que me quedé quieto y seguí observando. Al cabo de unos minutos, volví a ver un destello de algo que se movía y oí cómo se acercaba a mí.
Salió de entre una espesura de árboles de hoja perenne y al principio no pude entender lo que estaba viendo. Primero vi la cara e inmediatamente pensé en un lobo, pero la cabeza era demasiado alta y, además, la cara estaba mal, simplemente mal. Luego salió el resto y vi el cuerpo. Caminaba sobre dos piernas y era alto, por lo menos 2 o 3 metros. El cuerpo no era completamente humano y los brazos eran demasiado largos. Además, estaba ligeramente encorvado hacia adelante. Sus patas eran musculosas y las 4 extremidades terminaban en garras. Todo el cuerpo estaba completamente cubierto de pelaje, marrón oscuro, casi negro. La criatura me miraba fijamente con unos ojos ámbar brillantes y demasiado inteligentes. Abrió la boca y soltó un extraño jadeo, mitad gruñido, dejándome ver sus afilados dientes. Eso fue suficiente para echarme a correr. Grité todo el camino de vuelta a las tiendas y me dirigí primero hacia mis padres. Por supuesto, cuando se levantaron, la horrible criatura ya se había ido. Y por supuesto, no me creyeron. Insistieron en que o bien seguía dormida o había visto sombras que me jugaban malas pasadas en el bosque. Pero yo lo sabía lo que había visto. Así que, de vuelta a casa, busqué en internet y encontré exactamente lo que buscaba. Algunas fotos eran diferentes, pero unas pocas eran casi idénticas a lo que había visto esa noche. Y todos decían que era un hombre perro. Mi familia nunca me creyó, pero desde ese día me negué a volver a ese parque. Soy consciente de que voy a sonar como un absoluto lunático, pero les juro que esta historia es real y no la estaría contando si no lo fuera. Nunca he dicho una mentira en mi vida. Físicamente no puedo hacerlo. Hace 5 años, cuando salí del ejército y me mudé a Kentucky, decidí tener un perro. Hacía mucho tiempo que me gustaban los chow, así que pensé que no había mejor oportunidad que tener uno. Es difícil encontrar un buen criador de chow, pero me las arreglé para encontrar uno en Dakota del Sur. Era una preciosa chow roja a la que llamé Foxy. Conseguí un buen trato con el criador porque la había guardado para reproductora, pero resultó que era estéril, así que ya tenía 1 año y medio cuando la traje a Kentucky a vivir conmigo. Esta perra no estaba acostumbrada a los bosques de Kentucky. Había vivido su vida en las llanuras de la pradera, así que cada vez que salíamos a pasear por los senderos boscosos, estaba ansiosa por adelantarse a mí y buscar por la zona. Luego, cada noche, cuando llegábamos a casa, me pasaba 1 hora en el patio con ella, quitándole los abrojos y las pelucas gemelas de su espeso pelaje antes de entrar en casa. Pero ese día en concreto, habíamos llegado al sendero hacía 1 hora. El cielo adquirió un extraño color gris oscuro y empecé a notar destellos de luz detrás de las nubes. Tenía un aspecto extraño, como si estuviera cayendo una tormenta inusual, pero de una forma realmente inusual. Así que llamé a Foxy y volvimos a mi camioneta para dirigirnos a casa. Curiosamente, a unos 400 metros, el cielo estaba despejado. Pensé en volver, pensando que la tormenta pasaría rápidamente, pero Foxy ya estaba en el coche y no quería confundirla volviendo otra vez, así que me fui a casa. Cogí una caja de utensilios de aseo y me senté en el porche para asearla. Fue entonces cuando me di cuenta de que el cielo tenía un aspecto muy parecido al que tenía cuando estábamos en el sendero. Aún así, pensé que se trataba de una extraña tormenta y llamé a Foxy con la esperanza de que pudiéramos limpiarla y meterla en casa antes de que empezara a llover a cántaros. Por cierto, los chows son perros nerviosos por naturaleza, así que al principio no me llamó la atención que pareciera ansiosa por el cambio de tiempo. Pero no dejaba de mirar al cielo y de observar los destellos lejanos detrás de las nubes, y de vez en cuando soltaba un gruñido grave y profundo. Intenté tranquilizarla, le dije que estaba bien, pero no parecía creerme. De repente, yo también me asusté.
Vi como algo oscuro descendía, bajando a través de las nubes. Nunca llegó a salir del todo de detrás de ellas, pero al final se acercó lo suficiente al fondo de las nubes como para que pudiera ver su forma flotando justo por encima de la niebla. Era grande y redonda, y las luces parpadeantes estaban sujetas a sus extremos. Foxy se apartó de mí y corrió hacia el borde del patio, donde ahora estaba directamente debajo de esa cosa. Y entonces empezó a ladrar al cielo, y obviamente me estaba protegiendo, intentando ahuyentarlo. Mientras ladraba, un gran destello de luz salió de debajo del objeto y un rayo atravesó las nubes, apuntando hacia ella. Ella estaba justo en medio, ladrando, y el rayo parecía casi magnetizado. Había suficiente estática en el haz como para que su peludo pelaje se levantara y sobresaliera en todas direcciones. Y entonces apareció una luz estroboscópica que parpadeaba tan rápido que tuve que entrecerrar los ojos para protegerme. Duró solo un momento, pero cuando abrí los ojos, el cielo estaba despejado, azul y soleado. No había ni una nube por ninguna parte, y Foxy se había ido. Corrí hacia la casa de mi vecino y llamé a la puerta para pedir ayuda. Necesitaba que alguien más me ayudara a lidiar con esto. También les pregunté si habían visto lo mismo que yo, pero se limitaron a negar con la cabeza. Mi vecina dijo que había estado en casa todo el día, pero que no había oído ni visto nada y que justo ahora estaba en la cocina cocinando. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba haciendo la cena y miré el reloj. Habían pasado 4 horas. No sé cómo perdí tanto tiempo. El estrobo solo duró menos de un minuto. Parecía que Foxy y yo nos estábamos preparando para ir a comer cuando empezó todo. ¿Realmente me había sentado en el porche todo ese tiempo mirando a la nada? No tenía ni idea de cómo lidiar con lo que estaba experimentando, así que me dirigí a casa con la esperanza de encontrar a Foxy allí. Por suerte, estaba en el porche, en la puerta principal, cuando llegué, pero tenía una mirada extraña y estaba quieta como una estatua. Pero aún más extraño era el hecho de que su pelaje seguía de punta, como la última vez que la vi de pie, sobresaliendo en todas direcciones. La verdad es que tardó casi una semana en volver a la normalidad. No tengo ninguna buena respuesta para lo que viví aquel día. Solo puedo esperar que, sea lo que sea, se mantenga lejos de nosotros y que nunca tengamos que volver a experimentarlo.